Bueno, ante todo, buenas tardes. Disculpe la tardanza. Bueno, se me ha encomendado hablar de este tema. Realmente es un tema muy común, como dice el colega. Es frecuente, creo que los que trabajan en emergencia, los que somos, vemos inclusive en atención primaria, es muy frecuente ver pacientes que vienen a la atención, sobre todo por emergencia con esta patología, ¿no? Realmente la exposición en relación a este tema, existe mucha literatura, lo que se trata es básicamente de estandarizar el manejo y en ese sentido nos vamos a basar básicamente en dos guías, una guía española que desde este año y la guía americana, el GINA que es y el GEMA que es el GEMA 5.4, que son las guías que finalmente son las que resumen toda la evidencia actualmente que existe en el manejo de esta patología. De tal manera que muchas de las slides que van a ver es una mezcla que está en inglés y en castellano, no es que no se la haya podido resumir, sino que existen muchos tópicos que, valgan verdades, uno se sigue preguntando, como por ejemplo si es mejor la vía, en el caso de corticoide, la vía oral o la vía endovenosa, o la vía intramuscular, si usar dexametasona o usar prednisona, esas cosas. Lo he dejado literal, como dice la guía, no le he querido cambiar ni cortar nada. Obviamente va a parecer extenso, pero yo lo voy a resumir rápidamente. Así que no se alarmen en ese sentido. Vamos a empezar, creo que lo cambio de acá. Muy bien, esta es la guía de este año, del GINA, que es la guía americana, en la cual se resume todos los estándares y un capítulo importante es el manejo de asma aguda en emergencia. Muy bien, empezaremos definiendo, que esto me parece que todo el mundo lo conoce, pero lo voy a resaltar, primordialmente en el tema básico del fenómeno de la inflamación bronquial crónica. No olvidemos que el asma per se no es una entidad, es un síndrome, no es una nosología en realidad, es un fenotipo de un contexto de pacientes con síntomas bastante diversos, pero donde primordialmente fundamental es el mecanismo inflamatorio. Y eso es un parámetro que no debemos olvidar, probablemente lo encontramos siempre nosotros que leemos este tema de asma, pero que es fundamental inclusive en el manejo de las exacerbaciones en emergencia y le pasamos por alto, ¿no? Este fenómeno inflamatorio, como ustedes ven ahí, hay una serie de mediadores que no es el motivo de conocerlo, pero hay una serie de células que forman parte y generan todo este factor inflamatorio que finalmente va a producir, ¿no?, una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo. Finalmente, estos mecanismos resultados de este fenómeno inflamatorio va a generar que definitivamente aparezca la signología y la sintomatología en el paciente con asma, la condición inflamatoria crónica. Entonces, esto resume, ¿no?, es un mecanismo bastante intrincado de una serie de mediadores y elevadores o citoquinas que van a generar esta condición inflamatoria que muchas veces va a ser potencialmente mortal. Es una condición que siempre la debemos tener presente, aun cuando el paciente que venga con emergencia tenga síntomas bastante leves o aparentemente no impresiona tener síntomas llamativos clínicamente hablando, siempre de base hay un contexto inflamatorio y eso no debemos perder de vista. Entonces, la inflamación siempre va a estar presente en todo momento, ¿no? Si bien es cierto es el mecanismo que va a hacer que la enfermedad se prolongue en el tiempo, también es el responsable finalmente de la exacerbación, ¿no? En todo caso, una inflamación reagudizada, entre comillas, no existe ese término, pero es una inflamación aguda dentro de la inflamación crónica desencadenada por una serie de factores los que van a hacer que aparezca esta sintomatología y conceptualice este término de asma aguda. Esto es unos slides que vamos a ver ahorita, que no es el motivo de la presentación del tema, pero a la luz de la evidencia, las guías actuales, si bien es cierto, si ustedes ven acá, es un instrumento que se llama flujómetro, que para muchos de repente no creo que sea nuevo, y si es nuevo es llamativo, y que a la luz de la evidencia en las emergencias en nuestros hospitales no existe. Pero valga verdad es que el manejo y la evaluación tanto en el diagnóstico, el seguimiento y el alta del paciente de emergencia con esta patología de crisis asmática, entran a tallar ahora las valoraciones objetivas y reales, donde está la flujometría. De tal manera que las decisiones terapéuticas
el seguimiento y el alta de un paciente en emergencia con asma agudo actualmente se basa ya no solo en parámetros clínicos, sino fundamentalmente en parámetros objetivos y reales. Y ahí cumple un papel muy importante el flujómetro. Entonces el flujómetro, ¿no?, es un instrumento que te permite medir el nivel y el grado de destrucción a través de un parámetro que se llama flujo expiratorio máximo. Es un instrumento sencillo, simple, ¿ya?, y que te permite ver la evolución del paciente inclusive en el contexto de un asma crónico, ¿no? Entonces este aparatito nos permite para hacer mediciones reales, objetivas. Son instrumentos que nos dan parámetros y mediciones reproducibles, ¿ya? Miden la función pulmonar, miden la hiperactividad bronquial y te permiten inclusive monitorizar la enfermedad y para prevenir inclusive la llegada de emergencia y disminuir las hospitalizaciones. Entonces las guías actuales definitivamente están recomendando el manejo y el control del asma, no solamente como enfermedad estable, sino como manejo de emergencia a través de la medición objetiva de estos parámetros. Esto es una paciente, mira, es una foto de cómo se puede hacer, es una maniobra de expiración forzada donde nos permite valorar básicamente el flujo expiratorio máximo, que es litros por minuto. Cada paciente tiene un parámetro establecido en relación a peso, talla, edad y sexo, que vamos a ver después. El otro parámetro importante que utilizan actualmente las guías como instrumentos para manejo y seguimiento en el departamento de emergencia es la espirometría. La espirometría es otro instrumento de medición que vira la respuesta del tratamiento, obviamente, a través también de la valoración del flujo expiratorio máximo o también del volumen expiratorio forzado del primer segundo. Por lo tanto, es un instrumento muy importante no solo para el diagnóstico, sino también para ver la respuesta terapéutica y en emergencia más aún también. Entonces, ¿qué mide la espirometría? La espirometría te va a medir el volumen expiratorio forzado del primer segundo, que es el parámetro en esta curva flujo-volumen, que es lo que realmente toman las guías como parámetros reales, no solamente para clasificar la severidad de la enfermedad, sino también para ver la respuesta al tratamiento. De ahí que estoy poniendo esto, porque si yo les expongo en las siguientes slides, probablemente no supiéramos de qué estamos hablando. Hasta aquí, entonces, son dos instrumentos muy importantes que te permiten la valoración objetiva de la función pulmonar. Te permiten valorar, más aún sabiendo, y aquí me adelanto un poquito al slide, muchos de los pacientes que llegan a la emergencia definitivamente son pacientes que, al ser una condición crónica, no tienen un buen tratamiento, no tienen un buen control. Entonces estos pacientes pierden, si quieren, la sensibilidad, la capacidad de poder distinguir fácilmente su disminución o su incremento en la obstrucción al flujo aéreo. Entonces, valorar clínicamente o tratar de clasificar la severidad del asma en el departamento de emergencia solamente con una valoración signológica o sintomatológica, sabiendo que existe un gran grupo de pacientes que han perdido esta sensibilidad, no es una valoración real y nos podemos llevar un chasco. De ahí que las guías nos recomiendan hacer valoraciones objetivas, sobre todo en estos grupos de pacientes que no tienen un control adecuado de la enfermedad. Otro tema que quiero tocar antes de entrar de llano a lo que nos reúne ahora es otro concepto. No pretendo hablar ahora de terapéutica en relación a todos estos medicamentos, solamente que tenemos que, uno de los fármacos fundamentales o los grupos de los fármacos fundamentales en el manejo de un asma agudo son los beta-2 agonistas de acción, los beta-2 agonistas en el manejo del asma. Y ahí tenemos dos grupos, los beta-2 agonistas de acción corta y los beta-2 agonistas de acción larga. Los beta-2 agonistas de acción corta obviamente están en relación a la duración del tiempo de acción, ¿no? Y larga es por la prolongación. Lo vamos a ver después, en horas. Solamente se diferencia en relación a la duración de su mecanismo de acción, la relajación, ¿no?, en el tiempo. Unos que duran poco tiempo y otros que duran más tiempo. Ese es solo un principal motivo que quiero que he puesto este slide, que conozcamos que hay beta-2 agonistas de acción corta y beta-2 agonistas de acción larga. El otro motivo de poner este slide es que las guías actuales también nos hablan ya que dentro del grupo del tratamiento de manejo de pacientes con asma agudo relacionado a la broncodilatación aparece un siguiente fármaco. No es nuevo, pero es el formoterol. El formoterol es un beta-2 agonista de acción larga que tiene una particularidad y que actualmente las guías ya recomiendan el uso en el manejo de emergencia. Realmente
Nosotros todavía estamos en salbutamol, ojo que no es que no exista, usamos nosotros en la consulta privada muchos medicamentos que contienen, no son muchos en realidad, los fármacos que contienen formoterol con el afán de manejar sobre todo en crisis asmática leve a moderada, pero en la emergencia también ya se está recomendando según la guía. Eso es el motivo por lo que pongo esto. ¿Por qué el formoterol? Si bien es cierto es un beta-2 agonista de acción larga, tiene una particularidad para que sea de utilidad en el manejo en el departamento de emergencia. ¿Cuál es su utilidad? Y aquí está. Si nosotros usamos habitualmente el salbutamol, que es un beta-2 agonista de acción corta, estos son el grupo de los beta-2 adrenérgicos inhalados, el salbutamol lo que comúnmente se recomienda y se sigue recomendando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en, básicamente, hay dos diferencias importantes, ¿no? Una, me atrevo a decir, primordialmente el formoterol tiene una duración de acción, miren, de 660 minutos, 720 minutos. Mientras que el salbutamol solamente llega a 180, ¿no? Casi 3-4 veces más, ¿no? Sabiendo que el mecanismo de acción, que es la broncodilatación, es similar. Quiere decir que este medicamento tiene un inicio broncodilatador temprano, pero tiene una acción prolongada, una de mantenimiento. Entonces, este medicamento, formoterol, para empezar no viene solo, tiene una propiedad similar, pero de más prolongado efecto que el salbutamol. Por lo tanto, basado en ese principio, que lo vamos a ver ahorita, ya se ha aparecido lo que se llama la terapia SMART. Les menciono esto porque la terapia SMART también forma parte en el manejo de los pacientes con asma agudo. ¿Qué es la terapia SMART? No es otra cosa que la combinación de un corticoide inhalado, budesonida, beclometasona, asociado a formoterol en un mismo inhalador. ¿Cuál es la propiedad? Y hemos dicho que tiene un efecto de acción rápida, de broncodilatación, ¿ya? Y también sirve como terapia de mantenimiento basado en el efecto de la budesonida. O sea, el efecto antiinflamatorio que trae esta asociación de estos dos medicamentos no vienen solo, viene un solo inhalador, también tiene un efecto antiinflamatorio que es el pilar fundamental que uno también tiene que manejar en la descompensación inflamatoria de un asma agudo. Les he dicho al inicio de la exposición que siempre va a haber la inflamación, inclusive en el contexto de un paciente agudo. Por lo tanto, no solamente debe cumplir un efecto antiinflamatorio, sino también un efecto de acción rápida en la broncodilatación. Entonces, este medicamento ya se usa ya como terapia de rescate, basado en este efecto broncodilatador rápido del formoterol, y te va a proveer no solamente un alivio rápido de 3 a 5 minutos, similar al salbutamol, sino que es sostenido en el tiempo, asociado también a una terapia antiinflamatoria concomitante. Y esto es un gráfico publicado en esta revista, donde definitivamente comparan la velocidad de acción del salbutamol en relación al formoterol, y vemos que la acción es similar, ¿no?, en cuanto al efecto broncodilatador, pero es mucho más sostenido en el tiempo, que lo hemos visto. Entonces, esa propiedad tiene este medicamento y actualmente las guías ya la están recomendando en el manejo de un asma agudo. Esto es lo mismo, solamente para resumir, tiene un efecto aliviador rápido, mucho más efectivo inclusive que el salbutamol, ¿no? Controla la inflamación, reduce la exacerbación de manera más efectiva, que es otra de las cosas que uno debe buscar en el manejo de un paciente con crisis de asma agudo. No solamente mejorar el cuadro clínico, mejorar la obstrucción al flujo aéreo, mejorar la inflamación, mejorar la hipoxemia, sino reducir el riesgo de exacerbación. Y este medicamento, a lo largo del tiempo, reduce las exacerbaciones. Y obviamente prolonga el tiempo de la siguiente exacerbación, ¿no? Tiene muchos beneficios y probablemente quizás sea la tendencia en el tiempo a usar estos medicamentos tanto para manejar o controlar una enfermedad asmática estable o el manejo en emergencia. Muy bien, dicho esto, ahora entramos al tema que nos reúne ahora, que es la crisis de asma. Definitivamente, o asma agudo, hay muchas denominaciones como ustedes ven ahí, pueden llamarse ataques, agudizaciones de asma, crisis de asma, pero todas ellas finalmente engloban un deterioro de una situación, una condición previa ya crónica de un paciente, ¿no? Es una descompensación, vulgarmente hablando, donde el paciente va a tener obviamente una serie de síntomas como incremento de la disnea, dolor de pecho, agitación, falta de aire, es decir, su estado basal de su condición crónica se ve descompensado, ¿no? Entonces uno puede identificar fácilmente, yo creo que no es difícil para muchos que manejan emergencia acá saber que un paciente en el contexto de un paciente con asma o con el antecedente de asma puede estar haciendo una crisis, ¿no?
Yo no creo que sea difícil. Lo difícil está probablemente en ese grupo que les mencioné, que son pacientes que tienen condiciones más severas, donde ellos no pueden percibir en qué momento realmente están teniendo un deterioro o una disminución o un aumento en la obstrucción del flujo aéreo, que son aquellos pacientes que tienen pues pacientes crónicos, que no usan corticoide inhalado, que tienen múltiples exacerbaciones, que solamente son usuarios de salbutamol. Probablemente ese grupo de pacientes que hacen lo que se llama la obstrucción permanente al flujo aéreo son aquellos pacientes que ni siquiera sienten que están mal y uno le examina y le puede hacer una prueba objetiva de función pulmonar y tiene una obstrucción severa. Ahora, la gravedad de esta enfermedad, de esta descompensación es bastante variable. Hemos dicho que hay pacientes que inclusive tienen síntomas indetectables, ¿no? Y inclusive puede comprometer la vida. Es todo un contexto en el cual puede modificarse o puede aparecer desde formas leves hasta formas severas que amenazan la vida, ¿no? Esto es un cuadrito que lo he puesto con el afán siguiente. Una cosa importante, si bien es cierto, no es difícil hacer un diagnóstico de crisis de asma. Muchos de los pacientes que vemos en emergencia tienen condiciones comórbidas, sobre todo cuando son adultos. Y hay dos patologías muy comunes que quiero resaltar acá, que es el EPOC y la falla cardíaca, ¿no? Muchos de nuestros pacientes que hay en emergencia son pacientes de edad avanzada que tienen condiciones y muchas de estas enfermedades como el EPOC clínicamente se parecen o son similares en la manifestación, en sus descompensaciones o exacerbaciones de EPOC o asma agudo. De tal manera que es importante poder valorar, ¿no? Y poder diferenciar, más aún sabiendo que existe coexistencia de asma EPOC, que es el síndrome de Overlap. De tal manera que uno tiene que hacer una diferencia, ver los antecedentes de tabaquismo. Y el otro es la falla cardíaca. Muchos de nuestros pacientes, obviamente, que tienen cardiopatías hipertensivas o que tienen antecedentes de cardiopatías crónicas, uno tiene que indagar porque muchas de las compensaciones de la insuficiencia cardíaca, ¿no?, da manifestaciones similares al asma. Y eso es un tema importante antes de seguir entablando el proceso de evaluación, diagnóstico y tratamiento de la crisis de asma. Muy bien. Entonces, dentro de ese contexto existe, hemos dicho, una serie de factores de riesgo que nos permite valorar cuál es la posibilidad de que este paciente haga una crisis que comprometa la vida, ¿no? Hay una serie de factores que aumentan esta crisis, ¿no? Factores que están relacionados propios a la crisis, por ejemplo, donde uno tiene que ver, ¿no?, la forma como se ha instaurado, en este caso la descompensación. Todos estos parámetros a nosotros nos van a dar una idea general de qué tipo de paciente con crisis de asma estamos enfrentando. Por ejemplo, si el paciente tiene una instauración rápida de la crisis de asma, es decir, apareció a las pocas horas, probablemente sea un paciente asmático que se ha descompensado por un factor de tipo atópico. De repente se ha expuesto a alergenos, AINES, factores al que el paciente responde, ¿no? Alergenos de diferente leche, qué sé yo, aspirina. Entonces, estos pacientes hacen una instauración rápida de su crisis de asma, generalmente en pocas horas. Son pacientes que por su instauración pueden tener un riesgo vital para la vida. O sea, son, si quieren, una crisis más severa, pero son el grupo que responde mejor, ¿ya? Ahora, en relación a los antecedentes, también uno tiene que tener en cuenta si este paciente, por ejemplo, que tiene alta chance de hacer una crisis severa, son aquellos pacientes que han tenido visitas múltiples de emergencia, han tenido hospitalizaciones frecuentes, han tenido antecedentes de intubación en ventilación mecánica. Son parámetros importantes que uno tiene que considerar para tener en cuenta que este paciente puede hacer una enfermedad, aun cuando llegue de repente en un estado leve moderado, puede hacer una forma severa. También hay otros factores, por ejemplo, en relación a la condición crónica, ¿no? Pacientes que muchos, y realmente es verdad que hay muchos pacientes, por no decir casi un gran grupo, no tienen un control periódico de su enfermedad. Son pacientes que son usuarios repetitivos de salbutamol, usan mucho salbutamol bajo la premisa que ese es el concepto de que eso es su tratamiento. Y lo único que está conllevando es que su crisis definitivamente tenga mucho riesgo para la vida. Y obviamente hay otras condiciones, ¿no?, propias, sociales, de depresión, psicosis y condiciones comórbidas que hemos visto que también son factores que debemos considerar al momento de hacer la historia para tener siempre en cuenta la posibilidad de que haya una crisis severa en estos pacientes. Esto es lo mismo, la anterior fue del GEMA, de la guía GEMET, de la guía GINA, ¿no? Eso es un resumen anterior, igual, historia de antecedentes de ventilación mecánica, visitas múltiples de emergencia, pacientes que han suspendido la terapia con corticoides inhalados, el sobreuso, mire, el sobreuso de los beta-2 agonistas, el uso de más de un inhalador de salbutamol por mes, ¿no? Y es un factor de riesgo para hacer una crisis severa, ¿no? La pobre adherencia al tratamiento de mantenimiento, sobre todo terapias pacientes que no usan corticoide inhalado,
Les cuento una experiencia. El día de ayer vi justo un asma agudo en la clínica y la señora me cuenta, estaba agitada, tenía un asma moderado y me dice, doctor, ¿sabes qué? Yo uso 2 salbutamol desde enero hasta mayo, que serían 10, pero me he comprado mi baloncito de oxígeno. Me dice, ¿y para qué se compró? Para nebulizarme con mi salbutamol. O sea, la señora conceptualiza, mira, al manejo del asma, ¿no? Obviamente nadie lo explicó y es una paciente que definitivamente tiene múltiples hospitalizaciones. Muy bien, entonces, en la evaluación de un paciente asmático hemos visto hasta acá todo lo que es la inflamación, los factores de riesgo para hacer un asma severa que uno tiene que considerar, y ahora uno tiene que, antes de empezar el tratamiento, ya valorar la gravedad, porque finalmente la evaluación de la gravedad es la que va a determinar qué tipo de tratamiento voy a dar, ¿ya? Si bien es cierto, en el contexto farmacológico que vamos a ver, no hay, se repiten los grupos de fármacos que habitualmente usamos comúnmente, independientemente de dónde lo usamos, si es en cuidados primarios, si es en emergencia, ¿no? Están los beta-2 agonistas de acción prolongada, acción corta, los broncodilatadores, los corticoides inhalados, el oxígeno. Ahí se resumen prácticamente la terapia farmacológica. Ahora, la forma como la dosis, la frecuencia, ¿no?, que vamos a administrar está en relación definitivamente en evaluar la gravedad. Entonces, en ese contexto existen 2 formas de evaluar, ¿no? Existen 2 tipos de evaluación. Una evaluación al momento de ingreso del paciente, que es la evaluación estática, la evaluación inicial de pretratamiento. Y aquí entra a tallar lo que les acabo de decir. Nosotros, aparte de hacer una muy buena historia clínica, de valorar la signología y la sintomatología, les he dicho que la guía da ahora mucho valor a la medición objetiva y real de la función pulmonar. Para eso les he mostrado el flujómetro y el espirómetro. De tal manera que es lo que recomienda la guía, inclusive muchas de las guías ya no solo toman la signología y la sintomatología, sino que clasifican la severidad en base a estos valores que vamos a ver más adelante. Y obviamente también se monitoriza la oximetría de pulso para ver el intercambio gaseoso. Entonces son las 3 cosas que se hace en una valoración inicial, ¿no? Hacer una muy buena historia clínica, una buena evaluación, examen físico para ver la sintomatología y la signología, pero a veces eso no solo basta en un gran grupo de pacientes que no tienen un buen control de la enfermedad. Y entra a tallar la valoración objetiva y real de la función pulmonar y obviamente la medición gasométrica del intercambio gaseoso. Todo eso te va a permitir establecer el grado de agudización de asma. Esa es la primera evaluación. Eso nos da un parámetro y nos va a clasificar, que lo vamos a ver más adelante. Y posteriormente, en ese interín de seguir tratando al paciente, viene una evaluación dinámica, que es la evaluación post-tratamiento de la primera tratamiento que administramos al paciente al llegar. Habitualmente cuando el paciente viene, le administras oxígeno, le nebulizas, ese tratamiento tiene que ser valorado y tiene que medirse de forma dinámica, habitualmente en la primera hora después de llegado. Y esa medición no es otra cosa que ver el cambio de los valores iniciales, sobre todo de la función pulmonar, los cambios, la estabilidad clínica, ¿no? Y si el paciente en la evaluación requiere otro tipo de exploraciones. Viejo, me avisas cuánto falta, ¿eh? Me avisas. Muy bien, en ese afán, entonces, este es un cuadrito del GEMA que resume todos los parámetros en la evaluación, tanto inicial, estática, en la evaluación dinámica o post-tratamiento. Ustedes van a ver, por ejemplo, que esta evaluación inicial va a clasificar, acá el GEMA, que es la guía española, me clasifica en 4 severidades, en forma leve, moderada, intensa, y la respiración pues agónica, parada respiratoria, que es, hemos dicho, la crisis vital, que es el manejo básicamente en cuidados críticos. En ese sentido, ustedes pueden ver, no pretendo leer todo, solamente ver parámetros frecuentes como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el uso de músculos accesorios, la presencia de sibilantes, ¿no?, que son los parámetros que habitualmente nosotros encontramos al momento del examen clínico o al momento de tomar las funciones vitales al paciente. Entonces, esos parámetros ya nos permiten a nosotros valorar de esta forma, ¿no? La frecuencia cardíaca por encima de 120 de una forma mucho más intensa, le llaman intensa, severa lo llama el GINA, ¿no? Y otros parámetros que uno también tiene que valorar son el nivel de conciencia, la soñolencia, el tórax silente, que también ya nos da un criterio mayor de severidad. Y aquí está el parámetro objetivo y real. Para los españoles, ¿no?, el flujo expiratorio pico y el volumen expiratorio forzado de la espirometría y la flujometría te permite esa clasificación de severidad.
¿no? Teniendo como valor y punto de corte para ellos 70%. ¿Qué es 70%? Es el mejor umbral de la prueba que hace un paciente al hacer un soplido expiratorio forzado de acuerdo a su peso, talla, edad y sexo. Eso en la espirometría y en la flujometría. Entonces, si es mayor del 70%, su BF1 en un paciente con una crisis de asma, leve. Si es moderada, menos del 70% y es severa, menos del 50%. Probablemente aquí no procede porque hay otros parámetros que clasifican ya en un paciente en cuidados críticos. Aquí es un paciente pues, que definitivamente ya es un paciente que tiene alteración de la conciencia, está soñoliento, probablemente hipoxémico con insuficiencia respiratoria, y no tendría sentido hacer una valoración objetiva, si es una clasificación básicamente de crisis vital. Y la saturación de oxígeno, que es otro parámetro, ¿no? 90% ya sabemos que se condice con una presión de oxígeno en sangre arterial de 60 y es una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que nos permiten a nosotros, según los españoles, clasificar y lo que uno busca en esta primera evaluación estática o al momento del ingreso. Esto es del GINA, el GINA lo mismo, ¿no? Te permite valorar la vía aérea, la respiración, la circulación, lo mismo, ¿no? Son parámetros clínicos, parámetros objetivos, y el flujo expiratorio pico mayor del 50%, ¿no? La saturación de oxígeno entre el 90 y 95 clasifican todavía con leve. Si ustedes ven, todos cuando hablan de una oximetría de pulso mayor de 70 de frecuencia cardíaca que menor de 90, que es prácticamente una insuficiencia respiratoria aguda, y ya clasifica una crisis asmática severa. Esto es lo mismo, esto es de la revista de las clínicas de Norteamérica, donde también utilizan los parámetros objetivos, miren, ¿no? En todos ellos y la saturación para clasificar fuera de los signos y la sintomatología clínica para clasificar la severidad. Una forma severa cuando tiene un patrón menor, una prueba menor del 40% del predicho en su espirometría o en su flujometría, ¿no? Y entre 69 y 41 una forma moderada y mayor de 70 una forma leve. Esto también es importante porque aun cuando el paciente venga en esta forma severa con esta función pulmonar, uno siempre va a buscar en la evaluación posterior al tratamiento lograr que este flujo, que esta prueba funcional, con que estos valores que me miden el grado de obstrucción pueda llegar a este parámetro. Y cuando podemos venir así o así y logramos en las horas siguientes con el tratamiento parámetros por encima del 70% para los americanos, mayor del 60% para los europeos, entonces uno puede ya hablar que el paciente puede ser manejado o puede ser dado de alta. Mira, qué importantes son estos parámetros a la hora de tomar decisión. Lo mismo, y hemos dicho esto, ¿no? Entonces hay que hacer una valoración objetiva del flujo aéreo mediante esta espirometría o flujo expiratorio pico. De esa forma determinamos entonces en esta evaluación estática la gravedad y ver, además me permite ver la respuesta del tratamiento, ¿no? Me permite estos valores hacer clasificación en forma leve, moderada y grave que hemos dicho. Entonces, en esta valoración estática uno tiene que hacer una muy buena historia, un buen examen físico, ¿ya? Y tratar de determinar el grado de oxigenación y el grado de obstrucción bronquial. Entonces, la historia clínica, como cualquier historia, hay que ver el tiempo de inicio de la enfermedad, la severidad de los síntomas, si hay limitación al esfuerzo físico, ¿no? Si el paciente tiene algún síntoma de anafilaxia, muchos de estos pacientes pueden ser asmáticos o pueden tener algún tipo de reacción a algún fármaco y pueden venir con angioedema, hay que ver eso, ¿no? Si tiene factores de riesgo relacionados a que hagan una muerte súbita por asma, hemos dicho, pacientes que no tienen tratamiento, que han abandonado el tratamiento, que tienen múltiples hospitalizaciones, que han estado en cuidados críticos, son factores que uno tiene que indagar en la historia clínica, ¿no? ¿Cuál es el medicamento que está tomando? ¿Qué dispositivo? ¿Cuál es su adherencia? ¿Utiliza o no utiliza? Todo eso debo registrar en la historia clínica y nos da un bosquejo general ante qué tipo de paciente y cuál es el riesgo vital que puede estar generando esta crisis en este paciente para poder tener un tratamiento adecuado. El examen físico, como cualquier examen, ver, hemos dicho, la severidad de la exacerbación, los signos vitales, el nivel de conciencia, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, si el paciente tiene la capacidad de hablar, de articular palabras, de dar oraciones, todas esas hemos visto anteriormente que me clasifican también la severidad. Para poder indagar en el examen físico si hay algunas complicaciones. Muchos de estos pacientes, sobre todo en niños, vienen con colapso, atelectasia o puede haber neumotórax,
que también puede retrasar o puede disminuir o simplemente no dar respuesta al tratamiento. Entonces, uno también tiene que buscar eso, ¿no? Y hemos dicho otras condiciones comórbidas en pacientes de edad, como falla cardíaca, ¿no? Infartos, congestión, edema pulmonar. Y acá está lo que les dije, la valoración objetiva. Esta es una revisión del GINA, ¿no? La valoración objetiva, ya hemos dicho, ya tiene que agregarse siempre al examen físico, ya que el examen físico solo no te va a indicar la severidad de la exacerbación. Entonces uno no puede ni determinar su severidad de su asma agudo, ni recaer básicamente solo en el examen físico o en los exámenes de laboratorio. Las guías nos dicen que debe haber una valoración funcional pulmonar. Y en ese sentido está recomendado entonces, como hemos dicho hasta ahora, la medición de la función pulmonar, ¿no? Aun cuando no sea posible, eso no significa que aunque no sea posible medirlo, porque realmente nuestra realidad, para nosotros, aun cuando suena fácil, definitivamente en nuestra realidad no conocemos ni tenemos un flujómetro ni un aspirómetro. Si yo les estoy resaltando eso es porque eso es la tendencia y el motivo de estas charlas es justamente hablar lo que la evidencia dice y no seguir en lo anterior, ¿no? Salir un poco de ese retraso, ya sea, no sé, los flujómetros se pueden conseguir en teoría fácilmente, pero también tiene alguna dificultad, porque muchos de estos flujómetros en la emergencia, salvo que tenga flujómetro para cada paciente que venga, ¿no? Sea uno, y es definitivamente en la práctica no es apropiado para cada uno. Si no fuera así, tendré varios flujómetros, pero con filtros. Ahora, conseguir filtros para el flujómetro tampoco no es sencillo. O sea, en cierta manera puede ser teórico, pero yo les traigo a colación porque es lo que se hace actualmente. Teórico para nuestra práctica, para nuestra realidad, pero en otros lares definitivamente sí se emplea, ¿no? Entonces, es importante hacer esta valoración y aun cuando no dispongamos, eso no puede retrasar el inicio del tratamiento, ¿no? Hay algunos pacientes que probablemente no lo van a hacer, que son los niños, es difícil hacerlo, ¿no? Y obviamente esta flujometría o esta función debe ser monitorizado, como dice acá, cada hora, ¿no? Ahora a fin de ver, ¿no?, la respuesta al tratamiento. Ahora, el otro parámetro que hemos dicho y otra cosa que tenemos que valorar en el momento del paciente, que es ver el nivel de la obstrucción al flujo aéreo, el cual se expresa en la hipoxemia. Y eso fácilmente con la medición, con la saturación de oxígeno. Entonces, debe usarse el saturómetro para hacer un monitoreo muy cerrado, muy cercano, ¿no? Y acá hay un tema importante, ¿no? Hay un tema importante que lo vamos a ver más adelante también. Normalmente la saturación en los niños es más del 95%, respirando aire mental. Entonces una saturación menos de 92 y ya muchas veces es predictor. Estamos hablando en pacientes pediátricos y necesidad de hospitalización, ¿no? Una saturación menos del 90% en el niño o en el adulto ya es obviamente no solamente un signo de un indicativo de insuficiencia respiratoria, sino que además te permite hacer una terapia más agresiva. La medición de gasometría arterial no se usa de forma rutinaria, probablemente se utiliza en aquellos pacientes que ya tienen una crisis o un valor funcional más severo, ¿no? Un volumen respiratorio menos del 50%, o aquellos pacientes que no responden al tratamiento. Probablemente en ellos se podría hacer o monitorizar básicamente la gasometría arterial a fin de medir también los niveles de CO2, ¿no? Porque hay pacientes que pueden retener CO2 y ser un signo indicativo de un tórax silente y una falla respiratoria. La radiografía de tórax tampoco se usa de forma rutinaria, probablemente algunos parámetros adicionales me pueden hacer pensar, como la fiebre persistente, la no respuesta al tratamiento, ¿no? Pero no se utiliza de forma rutinaria. Aquí está el grupo de fármacos que se resume, los beta-2 adrenérgicos, ¿no? Está el salbutamol, la dosis, que esto es, como dice el aguadito que les gusta a ustedes, ¿no? Se puede usar inhalaciones bastante PAF frecuentes, probablemente en la primera hora podemos usar hasta 2 a 8 inhalaciones, cada 15, otros dicen cada 20 minutos, por una hora, reevaluar. Hay nebulizaciones intermitentes y continuas, esto es controversial, ¿ya? Pero los anticolinérgicos también, ¿no? Los glucocorticoides sistémicos, el pilar fundamental, está la prednisona, la hidrocortisona, la metilprednisolona, los glucocorticoides inhalados y el sulfato de magnesio, ¿no? Como ustedes ven acá no hay teofilina, no hay aminofilina, no se usa actualmente en el manejo de emergencia. Y esto es un cuadrito para resumir, miren, que la valoración funcional objetiva a través de la prueba funcional me clasifica no solamente la severidad que hemos dicho, sino me permiten tomar la siguiente acción terapéutica, ¿no? En las formas leves, por ejemplo, solo salbutamol con inhalador de dosis medida,
Y aquí, por lo menos de forma moderada, ya podemos usar desde corticoides inhalados y hasta bromuro y ipatropio. ¿Ya? Y también me permite, obviamente, en la evaluación dinámica posterior a este inicio de tratamiento, si yo logro mejorar el volumen expiratorio forzado, el flujo expiratorio pico, aquí dice cada 30 minutos para los españoles, los americanos cada hora, yo puedo llegar a obtener valores normales y puedo pensar en el alta, ¿no? Lo mismo, los corticoides inhalados forman el pilar fundamental, son mecanismos de acción rápido, asociados a los corticoides sistémicos, al suplemento de oxígeno, finalmente es el pilar fundamental en el manejo de estos pacientes, ¿no? Y hemos dicho, el salbutamol es lo que más se utiliza, es mejor costo efectivo, ¿no? Actualmente, otro tema, le he puesto esto porque aquí definitivamente existe controversia, no controversia, porque realmente no es controversia, sino la duda de usar, cuando vemos al paciente en asma agudo, si usar un inhalador de dosis medida, lo que ustedes llaman un inhalador con un espaciador, o usar nebulización continuada. Definitivamente, los estudios no han demostrado que usar una nebulización, ¿no?, con JEP o con oxígeno sea mejor que un inhalador de dosis medida presurizado, ¿no? No ha demostrado ser mejor. Probablemente se use una nebulización en aquel paciente que no te colabore o tenga una enfermedad más severa, ¿no? Pero usar un inhalador de dosis medida de la forma adecuada es suficiente para manejar el asma agudo. Bueno, esto es la dosis que hemos visto, 4 o 10 puffs cada 20 minutos en una primera hora, después hay que hacer la mejor forma, hay que hacer una reevaluación y se puede prolongar la dosis ya a 4 o 10 puffs cada 3 o 4 horas, hasta 6 a 10 puffs cada 2 horas. Esto es lo mismo, esto es la guía americana y la guía española. Los corticoides sistémicos, ya hemos dicho, ¿no? Los corticoides sistémicos lo que van a hacer es acelerar la resolución de la exacerbación y sobre todo prevenir la recaída, ¿no?, que es lo que uno también tiene que buscar, ¿no? Y se usa en todos los contextos de las crisis, desde asma leve, moderada o severa, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que has usado un beta-2 agonista de acción corta y no ha logrado mejorar, el paciente no mejora, o está haciendo crisis a pesar de usar corticoide, o ha tenido ya antecedentes de crisis que ha usado corticoide, probablemente es lo que son parámetros que consideramos para usar corticoides sistémicos, ¿no? Acá la administración oral es la forma más efectiva, les he dicho, ¿no? Es la forma más efectiva, más barata y menos invasiva, ¿no?, que usar la forma sistémica. Probablemente usemos la forma sistémica si el paciente tiene vómitos, ¿no?, o no tolera la vía oral o tiene una crisis más severa. La dosis ahí está, 50 miligramos, dosis única generalmente en la mañana, equivalente en hidrocortisona de 200, ¿no? En los niños 1 a 2 por kilo, máximo 40 miligramos. Y acá esto les he puesto básicamente porque algunos vemos que dan tratamiento hasta por 10 a 14 días. El beneficio no se ha visto que sea mayor a prolongar el tratamiento con corticoide, no por encima de usar 5 a 7 días. 5 a 7 días recomendado, en el niño 3 a 5 días, en el adulto 5 a 7 días. Y el otro objetivo fundamental en el manejo es la oxigenación, ¿no? Alcanzar un nivel de oxígeno, normalmente en el adulto 93 a 95, ¿no?, y en el niño 94 a 98. El propósito de esta parte es básicamente para decir lo siguiente: muchos buscamos en el manejo de emergencia lograr niveles de oxigenación del 100%. Definitivamente, eso no ha demostrado ser mejor que lograr una oxigenación del 93 a 95% en un adulto. Es mejor, es más, se ha visto que hay un mejor resultado fisiológico, ¿no?, logrando saturaciones solo en 93 a 95 en el manejo de estos pacientes que llegando al 100%. Eso es un dato importante. Y eso es importante también porque hay pacientes que tienen condiciones crónicas que tienen desde saque retención de CO2, de tal manera que dar altas concentraciones de oxígeno puede inducir a una mayor retención de CO2. Y esto es en relación a la terapia SMART, lo que les decía. La terapia SMART es usada ampliamente ahora como un manejo de rutinario, tanto de alivio y de mantenimiento, y se ha visto en los estudios, por ejemplo, en manejo en emergencia, que usar 2 disparos de esta budesonida formoterol comparado con 8 disparos de salbutamol en los pacientes que usan inclusive corticoides orales, el efecto es el mismo, basado en ese principio que les dije, ¿no? El efecto del mecanismo rápido y un efecto de mantenimiento. De tal manera que yo usando 2 PAF de budesonida formoterol equivale en beneficio, en mejorar la función pulmonar, en mejorar la función pulmonar a las 3 horas, es como si usara 8 PAF de salbutamol. Es más, usar salbutamol te da mayor riesgo de taquicardia. Esto es otro concepto que maneja la guía,
el administrar corticoides inhalados a altas dosis, sobre todo en las formas moderadas o severas, ¿no? Sobre todo en la primera hora que llega la hipertensión de emergencia, si el paciente es valorado y tiene una forma moderada severa, algunos recomiendan agregar a los corticoides sistémicos corticoides inhalados a alta dosis. Se ha visto que eso mejora, inclusive reduce la necesidad de hospitalización. Ya les dije, el bromuro hipatropio siempre se va a usar asociado básicamente a los beta-2 agonistas, no por sí solo. Usar un bromuro hipatropio en la forma moderada o severa, según una crisis de asma aguda, mejora la broncodilatación y reduce la hospitalización. La amilofilina y la teofilina definitivamente no está recomendado. Son medicamentos que tienen muchos efectos adversos, vómitos, tienen un margen de seguridad bastante pobre y no ha demostrado un beneficio adicional en cuanto a broncodilatación, por lo tanto no está recomendado. El magnesio, obviamente, sí, la forma endovenosa, 2 gramos de infusión en 20 minutos, básicamente en pacientes que no responden a la terapia inicial o tienen formas severas valorados en BF1 menos del 25 o 30%, o fallan en mejorar, por ejemplo, los valores de la función pulmonar después de la primera hora. Probablemente ahí se pueda usar sulfato de magnesio. Los antibióticos no están recomendados definitivamente de forma rutinaria, salvo que el paciente tenga evidencia de un foco infeccioso. ¿Ya? Y acá estos son el helio, que es una mezcla de gas que también tiene efecto broncodilatador, que también es controversial. Este es el resumen, ¿ya? La valoración de la función objetiva, en base a eso se clasifica. Es lo mismo, es el resumen, el compendio de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y obviamente el alta, también una vez que se ha logrado la estabilidad del paciente, uno puede valorar el alta, y si ustedes ven acá están todos los parámetros funcionales que me permiten a mí tomar la decisión del alta. Entonces, la prueba de función pulmonar, la flujometría y la espirometría definitivamente son parámetros de valoración de severidad y de seguimiento y de respuesta y alta al paciente. Y la estabilidad clínica, pues, ¿no? Que el paciente mejore su función, su oxigenación. Y esto le he puesto básicamente al final. Una cosa que cuando debemos valorar cuando el paciente va de alta es lo siguiente. Ver básicamente que el paciente tenga una buena técnica inhalatoria, una buena adherencia al tratamiento. Esto debemos garantizar al paciente, hacerle entender lo que tiene y debe continuar con su tratamiento y tenga una buena adherencia en las próximas visitas, una visita en los próximos días por consultorio y para mejorar y evitar la recurrencia. Esto es un resumen del anterior. Eso es todo lo que les quería traer. Les agradezco por su atención. Sí, muchas gracias, doctor Percy. Si tiene alguien alguna pregunta, por favor. Sí, doctor. ¿Ah? Sí, uno. Doctor Cinti, buenas tardes. Felicitaciones por su exposición. Lo que trabajamos en urgencias médicas, bueno, de todo lo que usted ha expresado, definitivamente hay algunas deficiencias en cuanto a los dispositivos para definir los estadios del paciente en crisis, ¿no? Que ya son urgencias médicas. Bueno, ya lo conocemos todos, pero voy a lo puntual. La novedad que usted ha mencionado es que en las urgencias, por lo menos las crisis leves a moderadas, veo ahí que no ha hablado de fármacos parenterales. Entonces, lo que usted nos quiere decir es que usando los inhaladores y probablemente hasta las nebulizaciones, con los parámetros seguidos que no hacemos en las urgencias médicas por factores como control, por ejemplo, como usted dice, cada 10 minutos, cada 15 minutos, hacerle un seguimiento en una hora al paciente, que es bien difícil hacer en las urgencias que nosotros tenemos, pero lo que quiero entender es que ya no se usaría las famosas aplicaciones endovenosas, ¿no?, de corticoides y continuar con las nebulizaciones, sino sería puramente control con los parámetros que usted ha mencionado, y una vez que el paciente sale de la crisis, ya se le da de alta, ¿no?, con su adherencia. No hablo de lo grave, porque ya sabemos que lo grave también es una UCI y es otro manejo. Su opinión, o que me aclaren ese concepto. A ver, no sé si le quería entender la pregunta, doctor, en relación a los medicamentos parenterales, ¿a qué se refiere? ¿A qué medicamentos puntualmente? Los corticoides que se usan endovenosos en las crisis moderadas que tenemos en los centros hospitalarios. Ya. Entonces, lo que yo entiendo acá ahora es que solo usando los inhaladores a los tiempos establecidos podemos sacar de las crisis al paciente. Ya, no olvidemos que una de las cosas fundamentales en el manejo de un paciente con asma agudo es básicamente ¿cuál? Es corregir
si quiere, revertir la obstrucción al flujo aéreo y corregir con ello la hipoxemia, ¿no? Ahora, la velocidad con la que se va a lograr esa reversión, definitivamente se logra con dos grupos de fármacos, hemos dicho. Los broncodilatadores de acción rápida, ¿no?, donde están los beta-2 agonistas, y ya actualmente el formoterol, asociado a un corticoide, y lo otro son los corticoides sistémicos. Si nosotros tratamos de ver, es lo que le puse, dije al inicio, ¿no?, le puse literal lo que dice los artículos. Si yo comparo usar, independientemente de la severidad, si es leve, moderado o severo, un corticoide sistémico, que puede ser hidrocortisona o puede ser metilprednisolona, que usamos habitualmente, versus usar oral, lo que habitualmente me pasó a mí, o lo que nos pasa a muchos, es que como yo le veo una forma severa, obviamente yo le voy a administrar un corticoide endovenoso y va a tener una acción mucho más rápida, o va a tener, si quieres, un beneficio en cuanto a mejorar rápido su función pulmonar, va a mejorar clínicamente mucho más, una velocidad mayor que usar una prednisona oral. Los estudios no han demostrado eso. Los estudios definitivamente no han demostrado que usar un corticoide sistémico por vía endovenosa va a acelerar la mejoría clínica, si quieren, o la reversión de la obstrucción versus una prednisona oral. La prednisona oral sigue siendo la vía oral la más recomendada por muchos motivos. Primero, que es barata, es menos invasiva, no es fácil de administrar. Obviamente las guías recomiendan que hay condiciones en las que el paciente no puede usar la vía oral. Estamos hablando de pacientes con crisis severa, pacientes que están con marcada disnea, no pueden deglutir, ya pacientes que están en ventilación. Probablemente en esos pacientes sí podemos usar corticoides sistémicos. Obviamente, y si hay algún tipo de reacción a una prednisona oral, ¿no?, una reacción adversa, que quizás serán los principales motivos por los cuales yo no administraré una vía oral, pero la vía oral es la recomendada. 1. 2. Está en relación, me dice, a la nebulización, ¿cierto? Definitivamente lo mismo pasa. El inhalador de dosis medida presurizada o el inhalador en polvo seco no ha demostrado tener menos efectividad en cuanto a la mejoría de la estabilidad clínica del paciente. No ha demostrado es más, ha demostrado en algunos estudios que es mejor inclusive en reducir la hospitalización que una forma nebulizada, porque también existe el concepto que si yo vengo con asma, y es más, el paciente te dice, yo quiero que me nebulices, porque tú le das un inhalador, y como ellos usan habitualmente inhalador de dosis presurizada, para ellos es mejor una nebulización con un salbutamol. Definitivamente también, no ha demostrado tampoco que la nebulización sea mejor que un inhalador de dosis medida presurizada. Obviamente, ¿no?, eso tiene una pequeña salvedad. Ya cuando se trata de una forma mucho más severa, una crisis, si quiere, asmática severa, valorado en un volumen respiratorio forzado menos del 40% o con otros criterios, probablemente sí la tendencia es a usar a una nebulización, ¿no?, con salbutamol, la nebulización intermitente y continua se llama. La controversia está ahí. Ustedes saben que la gota de salbutamol trae 5 miligramos por mililitro, ¿no? La dosis que vas a administrar también está en relación a la valoración y la gravedad de tu crisis asmática, ¿no? Entonces, tú puedes, en esos casos de forma severa, la tendencia de los estudios es, aunque no son estudios de clase A, realmente son estudios observacionales, que nos dicen que puedes usar la nebulización continua e intermitente. ¿Y qué es una nebulización continua? La nebulización continua es administrar 2.5 o 5 miligramos de salbutamol en gotas que equivale más o menos, si quieres, a 10 a 20 gotas, ¿no?, cada 15 minutos por una hora, de tal manera que 4 nebulizaciones de ese tipo para arriba en una hora y es una nebulización continua. Algunos tienen esa tendencia en estos pacientes con crisis de asma severa, hasta buscar la estabilidad clínica, y de ahí le pasas a una nebulización intermitente, que es la que habitualmente hacemos. Ya nebulízale con 10 gotas o 5 gotas cada 6 horas. Eso es una nebulización intermitente. Entonces, probablemente la tendencia está ahí, ¿no?, en empezar en un paciente con crisis severa, usar una nebulización continua hasta que se logre la estabilidad con las valoraciones cada hora, la función pulmonar, la estabilidad clínica, y de ahí pasarle a nebulización intermitente y, si quieres, posteriormente a darle un inhalador de dosis medida. Pero entre la forma leve y moderada, definitivamente los inhaladores presurizados son tan igual o más que efectivos que una nebulización continua. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias, doctor Percy. Un aplauso nuevamente para el doctor. Doctor. A nombre del Consejo Regional 2 Loreto le hacemos entrega de un certificado de expositor.
Gracias.